Hola, bendiciones y bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Hola Sara. Hola Cris. Hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con un nuevo mensaje llamado La señal, no las señales, basado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Antes de comenzar, tómate un momento para preparar tu mente y tu corazón. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar sin distracciones y tomar apuntes de los puntos claves de este mensaje. Ahora, acompáñanos en la oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por permitirnos estar aquí, Señor. Señor, haz que esta palabra llegue a todo lugar, a cada país, a cada lugar que transmita, Padre Celestial. Que tú seas mostrándonos las señales, Padre Celestial, de tu llegada. Te damos la honra y la gloria, Señor. Guárdanos y bendícenos cada día más y haz que cada día más podamos aprender de ti, Señor. Te damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Comencemos. Así que ahora vamos a mirar San Mateo 24, versículo 3 y 30. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos para el versículo 30. San Mateo 24, versículo 30, ahora dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está la pregunta en el capítulo 24, versículo 3, y la respuesta en el capítulo 24, versículo 30. ¿Cuál señal habrá de tu venida? Y él mismo dice: yo seré la señal. Oremos. Señor, que esta enseñanza nos permita afianzarnos en la fe. Permíteme, Señor, como instrumento en tus manos, aún con todas mis imperfecciones, poder enseñar. Que me afiance en tu palabra, que pueda ser un instrumento de bendición para la iglesia. Y ayúdame, Señor, porque estas enseñanzas a veces no son las más fáciles de dar, pero que nuestro corazón esté guiado por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver la señal, no las señales. La señal, no las señales, basados en este texto. Usted ha oído la frase, o usted quizás haya sido el que lo haya dicho: se viene el fin del mundo, se acabó esto, ¿o no? Y sobre todo cuando se presentan los terremotos, cuando hay temblor de tierra fuerte o los tsunamis, o cuando hay un eclipse, casi siempre escuchamos eso, ¿o no? Que la mortandad, cuando estuvimos con el COVID, que era el fin del mundo, toda una serie de especulaciones sobre esto. Jesús lo advirtió en este pasaje, en San Mateo 24. Sus discípulos querían saber el chisme completico. ¿Cuándo será el fin de todo esto? ¿Qué señales vamos a tener, Señor Jesús? Venga, siéntese, cuéntenos cómo va a ser todo esto. Y luego vemos a Jesús como buen maestro, con toda la paciencia del caso, enseñándole a sus discípulos. Les explicó sin amarillismo, que es lo más importante, sin el morbo, sin el amarillismo, sin ponerle, sin quitarle. Cuando le dijeron a Jesús: Señor, mira este templo, que era el orgullo de todos ellos, de los judíos, Jesús les dijo: de eso no va a quedar piedra sobre piedra. No va a quedar nada. Hombre, pues ellos quedaron boquiabiertos con semejante noticia que les estaba dando y ya pues preocupados.
los coge, se los lleva a un lugar cerca al Monte de los Olivos y le empieza a explicar con la serenidad del caso y dice, cuidado con los engaños. Vienen falsos profetas, viene a hablar mucha gente, mucha bobada. Y desde ese momento hasta ahora se sigue hablando mucha bobada. Y dijo, pero no se asusten. No se asusten por los terremotos, por las guerras, por el hambre. Todo eso se llama principio de dolores, pero eso no es el fin. Y es ahí donde se dramatiza que viene el fin del mundo porque han aumentado las guerras, porque han aumentado los desastres. Y se enfocan en eso. Se sigue hablando de un chisme. Jesús dijo, no se preocupen, eso es lo que van a hacer los engañadores o los que no conocen la Escritura. Así que, después de hablarle de todo eso, también les dice, ustedes van a ser perseguidos, el amor de muchos se va a enfriar, mirando todo el capítulo 24, pero el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Mencionó la abominación desoladora, la necesidad de huir de ese momento, en ese tiempo, y cuando se ve la abominación desoladora, se ve que se le está hablando es a los israelitas. ¿Por qué? Porque está hablando del día de reposo, está hablando de que no vaya a entrar al terrado, que más bien se vaya y huya de ese lugar. Está hablándole de cosas muy específicas a los israelitas, porque son sucesos que se van a dar para ellos en un momento futuro, escatológico para ellos, que ya se dio también. Les advierte de los falsos profetas. Vea el Cristo allí, ve allá, en esa iglesia hacen muchos milagros, allá sí que se ve la liberación de gente endemoniada, allá sí que es decrete, ordénese, una serie de situaciones que son las que vivimos en nuestras congregaciones. Todo eso lo estaba advirtiendo Jesús. Habla de su venida y dice, será como un relámpago. La venida mía será como un relámpago. Y entonces dice, serán escogidos, o los ángeles recogerán de los cuatro costados a mis elegidos, a los escogidos. Y cuando se habla de elegidos y escogidos, no es la idea de que Dios llega y coge a toda la humanidad y entonces selecciona a Jovita para que sea salva, pero selecciona al otro hermano y dice, no, ese no va a ser salvo, o sea, Camilo no va a ser salvo. Jovita sí, mi esposa no va a ser salva, pero Isabel sí. Pues no, los escogidos quiere decir que se cumple un perfil, téngalo presente. ¿El perfil es qué? El perfil es Dios ha escogido o ha elegido para la salvación a quienes reciban la salvación, a quienes acepten a Jesús y vivan como Jesús ha mandado. El perfil de los condenados no es que Dios llegue, este va a ser condenado, Javier va a ser condenado, no, sino que el perfil de los condenados son aquellos que decidieron no seguir a Jesús, que decidieron en su vida desobedecer al Señor. Ya. Ahí vienen los ángeles y escogen a sus escogidos. Son reunidos. Jesús compara su venida con una higuera, indicando que cuando se vean estas señales, su llegada está cerca. Y comienza a dar una serie de imágenes en ese pasaje 24 acerca de su venida. Y luego dice, nadie sabe el día ni la hora de su venida, que será como los días de Noé, cuando la gente no estaba preparada. Por eso en el pasaje se exhorta que estemos vigilantes, que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre llegará inesperadamente. La responsabilidad que en el pasaje se le da al siervo, a la iglesia, a cada uno de nosotros, es sea responsable, sea fiel. Se menciona la responsabilidad suya.
y las consecuencias nuestras, salvación o condenación. No porque nosotros la compremos, no, sino porque debemos de vivir en ese plan de la salvación que Dios ya nos dio. Esa es la responsabilidad. Así que encuentro que Jesús enseña en este pasaje sobre el estar vigilante, preparados, porque la señal de su venida será clara. No se sabe el día, pero es clara. La señal del fin de todo esto es cuando Él aparezca en las nubes. ¿Estamos listos, hermanos, entonces para la venida del Señor Jesús? ¿Sí? Porque su señal, según este pasaje, que es la pregunta que se suscita y se desarrolla esa predicación de Él, es que la señal será evidente. Será evidente. Pero el momento seguirá siendo incierto. Nos invita el Señor Jesús a pasar de señales temporales, de las guerras, de los rumores de guerra, de la peste, del hambre, del COVID, de la muerte, de todo esto, de pasar de estas señales temporales a enfocarnos en la señal eterna que es Jesús. Así que mirando todo esto, Él habla de la advertencia contra el engaño. Retomo, habla de la advertencia contra el engaño, los engañadores, los que enseñan la palabra del Señor sin conocerla, creyendo que es que están hablando cosas del Señor, cuando están hablando cosas de sí mismo, de lo que piensan, de sus ideas. Advertencia contra el engaño. Terremotos, guerras y amarillismo. Tranquilos, que no cunda el pánico. Jesús nos enseña a no dejarnos llevar de las señales temporales, ni por el alarmismo. No, por favor. En lugar de eso debemos mantener nuestra mirada en la señal eterna. ¿Cuál es la señal eterna? Jesús, Él mismo, el Hijo del Hombre. Recordemos, la señal, no las señales, por favor. No confundamos, por favor, las noticias con profecías, ni con los titulares, con el fin del mundo. Que sucedió un desastre por allá y llegó la noticia a través de sus redes o de los informantes de las noticias, y entonces piensa usted que es el fin del mundo. No. No relacione, por favor, Biblia o profecía con noticias. Le pregunto, ¿usted está leyendo la Biblia o está realmente buscando chismes en las redes sociales cuando se habla de que viene el fin del mundo? La clave no está en el pánico, por favor, sino en Jesús, que es la única y gran señal. Jesús dejó claro, tómelo como certeza: guerras, hambres, terremotos no son el fin del mundo. 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es señal que aumenten las guerras o los desastres de la señal del fin del mundo. Jamás. Y lo dice el mismo Jesús. Por favor, no más amarillismos. Tranquilos. En el 2020, durante la pandemia, muchos creyeron que era el apocalipsis. ¿El resultado qué fue? El miedo, teorías conspirativas y una venta récord de papel higiénico, porque yo no sé por qué empezó a vender papel higiénico. Eso se agotó. ¿No? Entonces, iglesia, por favor, en lugar de vivir pegados a los titulares, a las redes sociales,
Aprendamos, hermanos, a nadar en esta cloaca de información. Vivamos pegados a Cristo, que nuestra paz no dependa de las noticias, sino de su promesa. Es lo primero que nos dice Jesús, no panda el cúnico, a ellos, a nosotros. Entonces, por favor, cuidado con los falsos profetas y sus señales que solo confunden. Versículo 4 y 5 dice todo eso, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Allá en esa iglesia hacen muchas manifestaciones del poder de Dios, allá sí que se hace liberación, allá sí que hay decreto, allá sí que se ordena, y ahí mismo caen los brujos, salen los narcotraficantes de Colombia y se van para otro lugar, porque es que yo decreto y ahí mismo se da todo eso. ¿Sí será? Decrete a ver si ese decreto de los falsos profetas de hoy en día se da. Si eso es verdad, entonces decrete que lo malo de este país se va, decrete que el narcotráfico se acaba, decrete que vamos a tener empleo, decrete que todo lo bueno que pueda venirle a esta nación, a ver si eso es verdad. Eso es lo que enseñan los falsos profetas. Y usted le está creyendo a todo eso. Y yo aún le enseño esto acá a la iglesia y a veces me encuentro yo todavía con hermanos que decrete, hermanos, decrete, pastor. No, es que si fuera de decretar, pues sí, decreto que aquí tengo 200 millones de pesos. Decrete a ver y si le sale todo ese dinero ahí de una vez. Cuidado con los falsos profetas y sus señales que solo confunden. Jesús nos advirtió sobre los que venden miedo con señales falsas, con promesas vacías. Y es que, hermanos amados, en un mundo en el que estamos como en el de Jesús, lleno de ruido y confusión, no podemos quedarnos atrapados en señales temporales que lo único que hacen son distraernos. Enfoquémonos, como le dije, en la señal eterna. ¿Quién es la señal eterna? Jesús, quien es nuestra única verdad, nuestra única esperanza, nuestra dirección segura. Y Jesús lo advirtió sobre quienes quieren vender miedo con esas falsas enseñanzas. ¿Cuántos influencers espirituales no se han llenado sus bolsillos con predicciones del fin del mundo? Dígame, al fin del mundo, al fin de los años, de cada año y comienzo de cada año, empiezan los chamanes, empiezan los agoreros, empiezan todos los que anuncian cosas hacia el futuro y ellos cobran por todo eso. Que sí es verdad que sí coincidió, pero ellos no saben el futuro. Si supieran el futuro, entonces ¿por qué no dicen cuándo se van a morir ellos? Si supieran del futuro, ¿por qué no dicen eso? Entonces, por favor, iglesia, por favor, listo. No nos dejemos llevar por las señales. No te dejes llevar por las señales que hay del TikTok, de las redes sociales. ¿Usted se acuerda de los mayas cuando por allá en el 2012 se iba a acabar el mundo? Cuando se cambió de la era del 1999 y pasamos al 2000, que había que cambiar computadores, que había que cambiar las máquinas de números porque iba a volverse una hecatombe. No, eso fue una publicidad económica para vender, pero eso siguió normal, eso no cambió nada y todo el mundo nos comimos ese cuento. Yo en ese momento no era cristiano, más o menos en el cambio del siglo. Los mayas siempre han sido pésimos programadores, programando las alarmas. Varias veces han hecho lo mismo, pero ¿para qué? Porque los mexicanos necesitan el turismo, entonces alertan al mundo sobre lo que es la profecía maya y claro, eso llama la atención y un montón de turismo para ese lugar. Publicidad, por favor. Entonces, el algoritmo no tiene la agenda del rapto, no la tiene, ni tiene conexión directa con el cielo. Así que no se deje llevar por las señales del TikTok, de las redes sociales, de los mayas, de cualquier embustero que venga a decirles.
esta es señal del fin del mundo. Jesús dijo, la señal soy yo, no más. Terremotos, pandemias y más teorías que parecen sacadas de un tráiler de película de desastre. Más que señales del fin, suenan como el resumen de un año complicado. Pero ahí va la gente poniendo fechas como si Jesús tuviera un GPS y hubiera activado modo compartir ubicación. El spoiler o el adelanto de la venida del Señor Jesús es: ni Él mismo ha revelado el día y la hora, como lo dijo por allá, solo lo sabe ¿quién? Pero no faltan los que cogen la Biblia y la cogen como si fuera un guión de Netflix, y ahí mismo drama, conspiraciones, predicciones sensacionalistas. Hermanos, iglesia, no confundamos el evangelio con una maratón de ciencia ficción. Jesús viene, sí, pero olvídese de efectos especiales de Hollywood. Lo importante es estar listos y no andar cazando señales que ni los mayas entendieron, ni usted mismo cuando habla de señales entiende. Por favor, iglesia, sigamos al único influencer eterno, Cristo. No nos dejemos manipular por falsos gurús. Siempre usted verifique con la palabra, la tiene. Seguimos en el versículo 30. La única señal, el Hijo del Hombre, fue claro. La señal del fin no son las catástrofes. Es el mismo, Mateo 24:30, y no me lo estoy inventando, léalo por favor. No necesitamos noticias ni rumores. Su venida será inconfundible. Entonces podemos pensar, pasemos de señales temporales ya a partir de este momento a enfocarnos en la señal eterna, Jesús, el Hijo del Hombre que vendrá en gloria. Esa es la única señal. Cuando Él venga, no necesitaremos ni Google, ni CNN, ni RCN Noticias para enterarnos. No. Jesús será la señal inconfundible. La señal inconfundible e irrepetible del fin del siglo o de la era. Y va a llegar con poder, con gran gloria, como lo dice Apocalipsis. ¿Cómo dice Apocalipsis? Todo ojo lo verá. Es decir, que si es todo ojo lo verá, no hay ningún lugar en la Escritura donde diga que la venida del Señor Jesús será en secreto. Eso es un cuento. Eso es un cuento. Muchos predicadores, incluso acá mismo se ha dicho, enseñan que hay una venida secreta. Pero aquí no muestra ninguna venida secreta. ¿Sabe de dónde salió esa venida secreta? De un hermanito que tuvo una visión en la iglesia y dijo que iba a ser así. Luego ese hermanito que fue escuchado por alguien lo escribió en una novela, Dejados Atrás, y esa novela la sacaron en Hollywood, y esa novela habla de un rapto, de unos 7 años de tribulación en la tierra, de la iglesia por allá arriba, y después vuelve el Señor. Y ahí es donde sale el rapto secreto, que luego vuelve después de los 7 años. Si se sabe que vuelve después de los 7 años, la gente comienza a contar el tiempo. Se fue la iglesia, nos quedamos aquí 7 años y vuelve el Señor. Eso lo sacaron de una película llamada Dejados Atrás. Véasela, eso está por ahí en YouTube, Dejados Atrás. Una novela que ni siquiera es la Biblia. Y a partir de ahí se envenenó la teología de la iglesia cristiana evangélica. Y aún reformados pentecostales enseñan eso. Eso no está en la Escritura, hermanos amados. Se los digo, pero digo, es muy difícil enseñar este tema porque uno enseña esto, otro enseña esto, otro, y entonces la iglesia empieza a confundirse. No se confunda. Lea la Biblia. Lea la Biblia, por favor. Y no esté siempre que yo fui a la predicación. Sí, se la pasa escuchando al predicador, pero nunca lee. Ahí está el error garrafal. Así que, hermanos amados, la única señal será ¿quién? Jesús. Como, digámoslo así, como el flash
flash viral de un video. Cuando Cristo regrese, todos lo sabrán. No, no será en secreto. Todos lo sabrán. Y no hay más spoiler, no hay más adelanto. Todo el mundo lo sabrá, es lo que dice la Escritura. Así que, iglesia, vivamos listos. El pasaje nos dice que estemos listos. No esperemos un terremoto para arrepentirnos, sino que vivamos como si hoy fuera nuestro último día. Lo otro que nos enseña el pasaje, señales o arrepentimiento. La lección de Jonás y Nínive. Y eso ya lo tendría que mirar yo en el Evangelio San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. Jesús dejó claro que la mejor señal es un corazón transformado. Y por eso me voy allá a ese pasaje de San Mateo. Como en Nínive, el llamado es al arrepentimiento. Entonces, hermanos, no se ponga a buscar señales. Ay, sí. Cuando la única señal que hay para estar esperando la venida del Señor Jesús es ¿cuál? El arrepentimiento, no buscando señales de guerra, de terremotos, de pandemia. No. Déjese esas bobadas, hermano amado. Pasemos de señales temporales a enfocarnos en la señal eterna. Jesús criticó a la generación que exigía señales. ¿Quieren una señal? Listo, aquí va. Cambie de vida como los de Nínive. Porque la gente de Nínive cambió. Y esa es la señal. Cambie de vida. Cambiemos el corazón. Arrepintámonos. Porque eso es señal de que yo sí estoy esperando la venida del Señor Jesús. Pero no que aumentaron las guerras y rumores de guerra. Eso es puro cuento, hermanos. ¿Sabe? Pregúntese usted. Hágase esta pregunta. ¿Sé qué sería una señal hoy en mi vida? Pregúntese. ¿Sé qué señal sería hoy en mi vida? ¿Cuál respuesta daría usted? Yo diría, dejar de seguir tendencias vacías, dejar de estar pensando un montón de cosas que no me enfocan en la venida de Jesús. Si mi vida me enfoca, lo que pienso, lo que hago, las intenciones del corazón en la venida del Señor Jesús, yo viviría arrepentido constantemente. Vamos ahora a mirar, entendiendo los tiempos, el clima espiritual sí importa. Los versículos 32 y 33 32, 33. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús llamó hipócritas a los que saben predecir si lloverá o hará sol, pero no son capaces de discernir el estado de su propia vida espiritual. Y así estamos nosotros en la iglesia, prediciendo sobre el fin del mundo porque se han aumentado un montón de desastres, pero eso sí, no han sido o no hemos sido capaces de discernir cómo está nuestra vida espiritual, si estamos arrepentidos o no. Y ahí está el clima espiritual. ¿Cómo está su clima espiritual? Esta gente y la comparación que Jesús hace, estos agrícolas sabían cuándo iba a llover. Ellos sabían cuándo iba a llover. Mucha gente habla de señales de la venida del Señor Jesús, pero lo que no saben es que se están alejando de Dios. Y muchas veces predicamos el Evangelio, pero estamos más alejados de Dios que el mismo que nos está escuchando la evangelización. Eso es terrible. Ustedes saben, los campesinos saben que va a llover,
Los predicadores, la iglesia sabe que el Señor Jesús va a venir y se predica sobre eso y que miren las señales, pero no se ha predicado a sí mismo fijándose que se está alejando cada día más y más de Dios. Y eso es lo terrible. Hoy tenemos todos los apps de los climas, pero muchas veces no vemos las tormentas que se arman en nuestras relaciones con la familia. No vemos las tormentas que se arman en la fe en la iglesia. Que no, que yo sí creo en esto, que yo sí creo en aquello, que yo sí creo en lo que dice este pastor, pero las tormentas de la fe, nos estamos alejando de Dios, tenemos la fe toda seca y encima nos atrevemos a hablar de ella cuando esa fe está seca. Entonces, en vez de perder el tiempo mirando señales temporales que solo nos van a distraer, ¿por qué no mejor nos centramos en la señal que nunca falla? ¿Cuál es la señal que nunca falla? Jesús nunca va a fallar. Jesús, el que siempre nos lleva a los cielos despejados de su gracia, de su misericordia, de su perdón, sin importar cuán nublado esté todo el panorama de nuestra vida. Estemos atentos de Él. Observemos nuestro clima espiritual. ¿Cómo está nuestro clima espiritual, por favor, hermanos? Así que piénselo, su vida, mi vida, refleja tormentas de pecado o de cielos despejados por la gracia. Incline su cabeza y piénselo un momento, que se hace esa pregunta, un instante de oración. ¿Refleja mi vida? Pregúntese, ¿refleja mi vida tormentas de pecado o cielos despejados por su gracia? Porque es que en esas no las pasamos. Hablando de las señales de los tiempos, cuando deberíamos de enfocarnos en la señal que es Jesús, y hablando de señales, la única señal de la esperanza es el arrepentimiento y estamos alejados de Él. Lo otro que puedo ver acá es el amarillismo. El amarillismo vende, pero el reino de Dios transforma. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El amarillismo vende, hermanos amados. Esta clase de predicación que yo le estoy dando a usted, sé que a muchos no le cala, no le gusta. Y van a ir a ponerle queja al pastor Carlos, y van a ir a decirle a otro pastor, y van a decirle a otra gente, y van a decirle al hermanito de acá, y que yo no estoy de acuerdo. Si no está de acuerdo, no, pongámonos de acuerdo. Venga y hablemos, miremos. Hablemos lo que dice la Escritura. Pero no venda más amarillismo, eso sí, no venda más amarillismo, por favor. Vendamos la palabra del Señor. En lugar de caer en el amarillismo y en señales temporales que solo generan confusión, hermanos amados, enfoquémonos en la señal eterna. Jesús, el único que realmente puede redimir y dar propósito a nuestra vida. Jesús no nos llamó a asustar a la gente, ni a hacer negocio con el miedo, sino a cambiar vidas con esperanza, por favor. Que las guerras, que los rumores de guerra, que todo esto, que la venida del Señor Jesús es secreta, y entonces crea un pánico, un amarillismo, porque eso vende y eso gusta. No, la vida cristiana es de menos cargas. Se imponen cargas que ni siquiera los que las imponen son capaces de cargarlas. Hoy día, desde los documentales de Netflix, de National Geographic, de todo lo que usted pueda ver en la televisión, esos documentales sensacionalistas sobre el fin del mundo son negocios. Mire todo lo que se hable sobre Apocalipsis en las cadenas de televisión, en la prensa, en la literatura, en las redes. Todo lo que hable de Apocalipsis lo dejan un desastre. Se acabó el mundo, es una hecatombe. Si usted va y lee Apocalipsis de verdad con la seriedad del caso,
encuentra que es un libro de esperanza. No deja al hombre en el caos. Los documentales dejados atrás, los estudios televisivos, literarios sobre Apocalipsis, cuando no están bien trabajados por gente que conoce de la literatura apocalíptica, deja al mundo en un caos y en un desastre. Lo deja aniquilado. Pero Apocalipsis muestra unos cielos nuevos y una tierra nueva, con su Dios y su pueblo. Téngalo en cuenta, el amarillismo vende, eso le gusta a la gente, a la iglesia, que le hablen cosas que le da terror y miedo. Eso le fascina a la iglesia cuando se expone sobre la venida de Jesús. Terror, miedo, angustia. Cuando es la esperanza nuestra porque acaba el pecado, porque la esperanza nuestra porque se acaba la muerte, porque la esperanza nuestra porque se acaba el llanto, el sufrimiento, y es estar eternamente con Él. Pero el amarillismo deja al mundo y a la misma iglesia metida en un caos. Así que invirtamos tiempo, hermanos amados, en lo eterno. No sigamos el flujo comercial y amarillista que muchas veces usted está propagando, enseñando que sí, que ya llegó el fin del mundo, sí, que vea la pandemia, sí, que vea el terremoto, sí, que vea esto. No, siempre hemos tenido crímenes. Desde la primera pareja sobre la tierra se registra que hubo un asesinato, un hermano mató a su hermano. Y a partir de ahí, toda la desgracia. Sí, pero que era más poquito en ese tiempo. Sí, había menos gente. Ahora hay más maldad. Sí, hay más gente. Hay más fáciles métodos de pecar a través de toda la tecnología. Y todo eso de pecar, el hombre se inventa cosas nuevas para seguir haciendo los mismos pecados de antes. No hay ningún pecado nuevo. Siempre han sido lo mismo los que están registrados en la Escritura. Solo que ahora con la tecnología y con todo lo que existe, se moderniza la práctica del pecado que desde siempre ha existido. Se moderniza la forma de matar que siempre ha existido. Se moderniza la forma de hablar mal de alguien como siempre ha existido. O mire, si no, a través de las redes sociales no se forma un chisme bien grande. Antes no existía eso, pero existía el teléfono. Si no existía el teléfono, existían las cartas, existían los telegramas, existían un montón de cosas para hablar mal de los demás. ¿O no? El pecado siempre ha existido, solamente que los tiempos y la tecnología ha traído un avance para el pecado. Entonces, invirtamos en lo eterno. No sigamos el flujo comercial, hermanos amados, que no nos sirve para nada. Así que, hermanos, las señales humanas confunden, pero la señal que es Cristo trae claridad. Por favor. Que estamos en las señales, eso existe desde que el mundo fue creado y seguirá existiendo hasta que finalice. La única señal es Jesús y eso trae ¿qué? Esperanza. Yo me arrepiento porque el Señor Jesús viene en cualquier momento. Nuestra misión no es predecir, hermanos amados. Iglesia, por favor, deje de predecir. No, usted no tiene, ni yo por qué tenemos que estar prediciendo, no, sino preparándonos para el retorno de Jesús, por favor. Dejemos las especulaciones y pongámonos a trabajar en el reino, porque el mejor lugar para esperar su regreso es viviendo aquí en la tierra con amor y arrepentimiento. Así que, hermanos amados, pasemos, por favor, pasemos de las señales temporales. Vamos a ir madurando, iglesia, en el conocimiento de la palabra, por favor. De las señales temporales a la señal divina que es Jesús. Incline su cabeza y oramos. Pregúntese y respóndase. Estoy discerniendo las señales verdaderas en mi vida o dejándome llevar por el amarillismo espiritual y las noticias pasajeras. Pregúntese y respóndase, por favor. ¿Estoy enfocado en la señal eterna que es Jesús? ¿O mi fe está distraída buscando respuestas temporales?
Pregúntese y respóndase. ¿Mi vida refleja preparación y vigilancia ante la venida de Cristo? ¿O estoy viviendo como en los días de Noé, sin estar listo? Pregúntese y respóndase. ¿Estoy siguiendo falsos profetas y promesas vacías? ¿O mi guía es la verdad de la palabra de Dios? ¿Mantiene usted de iglesia en iglesia, buscando el milagrero, buscando el que ata a los demonios, el que libera a los endemoniados? ¿O está buscando la señal que es Jesús? Pregúntese y respóndase. ¿Estoy más preocupado por predecir el fin del mundo que por vivir en arrepentimiento y en santidad en este momento, hoy? Porque a veces nos la pasamos mucha cháchara, pero poco ejemplo. ¿Estoy transformando vidas con esperanza en Cristo? ¿O solo replico mensajes de temor, confusión y nerviosismo? Padre nuestro, como iglesia yo te pido que podamos ir creciendo y madurando en tu palabra. Que como iglesia y como integrante del cuerpo de Cristo, Señor, yo pueda estar en arrepentimiento, esperando tu retorno, porque la señal de tu venida eres tú mismo. No hay señales, no, hay una señal y eres tú. Y yo quiero andar atento a esa señal, porque yo veré y sentiré y mis oídos oirán cuando tú retornes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Iglesia, Dios los bendiga.